Me llamo Natalie y a mis 31 años pensaba que por fin había creado una vida para mí. Ese departamento en el centro de Chicago representaba años de trabajo duro. Mientras que a mi hermana le daban todo servido en bandeja. Nunca me imaginé que mis padres cruzarían esta línea sentados a la mesa, entregándole las llaves de mi departamento a mi hermana. Sin siquiera preguntarme, había sido una cena familiar normal. O eso pensé. Papá había insistido en que fuéramos todos a cenar a su casa favorita, ese restaurante italiano, donde siempre celebrábamos las ocasiones especiales. Mi hermana menor, Isabella, llegó media hora tarde como siempre, con esa sonrisa que sabía que mis papás nunca le reprocharían nada. Perdón, dijo deslizándose en la silla junto a mamá. El tráfico estaba imposible. Por supuesto que nadie mencionó que yo había llegado puntual, después de un día de 12 horas en mi consultorio de planificación financiera. Ese era el patrón de toda mi vida. Isabella podía llegar tarde, olvidar compromisos o incluso faltar completamente, y siempre había una excusa. Cuando yo hacía lo mismo, era irresponsabilidad. La cena transcurrió normal hasta que papá carraspeó de esa manera que significaba que tenía algo importante que decir. Mamá le sonrió con complicidad y sentí una punzada extraña en el estómago. Niñas, comenzó papá. Su mamá y yo queremos hablar con ustedes sobre algo importante. Pensé que tal vez iban a anunciar un viaje o quizás hablar sobre su jubilación. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que vendría después. Como saben, Isabella ha estado pasando por un momento difícil, continuó papá, mirándola con esa expresión de padre preocupado que reservaba exclusivamente para ella. El divorcio con Roberto ha sido traumático y ahora con el bebé en camino, Isabella estaba embarazada. Esa era novedad para mí. Aparentemente yo había sido la última en enterarme de algo tan importante en la vida de mi hermana. Pero lo que siguió me dejó completamente helada. Hemos decidido que lo mejor es que Isabella se mude al departamento de Natalie temporalmente, dijo mamá. Como si estuviera hablando del clima. Solo hasta que encuentre algo más estable para ella y el bebé. Mis padres habían comprado ese departamento cuando yo tenía 25 años, sí, pero yo había estado pagando la hipoteca, los servicios, el mantenimiento y todos los gastos durante 6 años. Era mi hogar. Tenía mis muebles, mi oficina en casa, mi vida entera ahí. Logré articular, sintiendo como la sangre se me subía a la cara. Fue entonces cuando papá hizo lo impensable. Sacó un juego de llaves de su bolsillo y las deslizó por la mesa hacia Isabella. Ya hablamos con el administrador del edificio, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Isabella puede mudarse el próximo fin de semana. El restaurante continuaba funcionando a nuestro alrededor, las conversaciones de otras familias, el tintineo de los cubiertos, el aroma a ajo y albahaca. Pero en nuestra mesa, el mundo se había detenido completamente. ¿Y yo qué?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada, mientras sentía cómo me temblaban las manos. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Isabella tuvo la decencia de verse al menos un poco incómoda. Pero no dijo una palabra. Mamá suspiró, como si yo fuera la que estaba haciendo difícil. Natalie, cariño, tienes un trabajo estable. Buenos ingresos. Puedes encontrar otro lugar fácilmente, dijo mamá con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo dramática. Isabella tiene necesidades más urgentes ahora mismo. ¿Necesidades más urgentes?, repetí, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en rabia. Yo he estado pagando ese departamento durante 6 años. He invertido más de $120,000 entre hipoteca, mejoras y gastos. Y simplemente se lo dan a ella. Papá levantó la mano como si quisiera calmar la situación. Natalie, no seas egoísta. Tu hermana está pasando por el momento más difícil de su vida. Ser madre soltera necesita estabilidad. De egoísta. Esa palabra me pegó como una bofetada. Yo era egoísta por no querer regalar mi hogar. Yo era egoísta por haber trabajado 60 horas a la semana durante años para poder mantener esa propiedad. Yo era egoísta por querer que me consultaran antes de que tomaran decisiones sobre mí. ¿Daddy por qué no puede quedarse con ustedes?, pregunté, mirando fijamente a mis padres. Tienen 4 recámaras vacías. Mamá intercambió una mirada rápida con papá antes de responder. Bueno, es que nosotros necesitamos nuestro espacio también. Ya no estamos jóvenes para tener a un bebé llorando en la casa. Ahí estaba, la verdad desnuda. Isabella podía usar mi espacio, disrumpir mi vida, tomar mi hogar, pero el de ellos era intocable. Sus comodidades eran importantes. Las mías, aparentemente, no. Isabella finalmente habló. Con esa voz suave y dulce que siempre usaba cuando quería algo. Nati, será temporal, te lo prometo. Solo hasta que el bebé nazca y yo pueda conseguir algo estable. Además, es un departamento enorme para una sola persona. ¿No crees? Enorme para una sola persona.
como si el hecho de que yo no estuviera casada o no tuviera hijos significara que necesitaba menos espacio, menos comodidades, menos respeto, y mis cosas. Pregunté, sintiéndome como si estuviera negociando la venta de mi propia vida. Mi oficina, mis muebles, mi ropa, mis libros. Puedes llevarte lo que necesites, dijo papá generosamente, lo demás puede quedarse ahí. Será útil para Isabella, útil para Isabella. Mis pertenencias, mi hogar, mi vida cuidadosamente construida, todo sería útil para mi hermana. La conversación continuó durante otros 20 minutos, pero yo ya no estaba realmente presente. Escuchaba sus voces como si vinieran de muy lejos, explicándome por qué era lo mejor para todos, porque yo tenía que ser comprensiva. Porque Isabella necesitaba esto más que yo. Cuando nos despedimos esa noche, Isabella me abrazó y me susurró gracias al oído. Pero había algo en su tono que me hizo darme cuenta de que esto no había sido una decisión espontánea de mis padres. La semana siguiente fue surrealista. Isabella comenzó a aparecer en mi departamento solo para medir algunas cosas y ver qué espacios funcionarían mejor para el bebé cada vez que llegaba. Actuaba como si el lugar ya fuera suyo. Creo que esta habitación sería perfecta para el cuarto del bebé, me dijo el martes, parada en lo que había sido mi oficina durante años. Tiene muy buena luz natural. Isabella, esa es mi oficina, le recordé, viendo cómo ella ya estaba visualizando cunas y cambiadores, donde yo tenía mi escritorio y mis diplomas. Ay, pero puedes trabajar desde la sala, ¿no? Es más abierta, más inspiradora, respondió. Con esa sonrisa que había perfeccionado para conseguir siempre lo que quería, el jueves la encontré reorganizando mi cocina, solo viendo qué espacios hay para cuando llegue el bebé. Había movido mis electrodomésticos para hacer lugar para un esterilizador de biberones y una silla alta. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, sintiendo como la paciencia se me agotaba completamente. Solo me estoy familiarizando con el espacio, Nati. No te pongas así. No te pongas así. Como si mis reacciones fueran el problema. No el hecho de que ella estuviera reconfigurando mi hogar sin mi consentimiento. Pero el momento que me quebró completamente llegó el viernes por la noche. Llegué a casa después de una junta particularmente difícil con un cliente sobre planificación de inversiones, exhausta y necesitando desesperadamente la tranquilidad de mi espacio. Al abrir la puerta, escuché voces en la sala. Isabella estaba ahí con 3 de sus amigas, todas sentadas en mi sofá, tomando vino de mis copas, comiendo queso de mi refrigerador. Nati, gritó Isabella cuando me vio. Ven, les estaba enseñando a las chicas mi nuevo lugar, su nuevo lugar. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Está increíble, Isa, dijo una de sus amigas. Una rubia que yo había visto en algunas reuniones familiares. Es perfecto para el bebé, y la vista al lago es espectacular. Lo sé, ¿verdad?, respondió Isabella, radiante de felicidad. Mis papás fueron tan generosos. Dijeron que una madre soltera necesita toda la ayuda posible de sus papás. No nuestros papás, sino los suyos. Como si yo hubiera sido adoptada o fuera algún tipo de pariente lejano. ¿Y Natalie dónde va a vivir?, preguntó otra amiga, y por un segundo sentí esperanza de que alguien se diera cuenta de lo absurdo de la situación. Ella va a encontrar algo, dijo Isabella con una sonrisa despreocupada. Tiene un trabajo súper bueno como asesora financiera, gana muy bien. Además, ella no tiene las responsabilidades que tengo yo ahora, responsabilidades. Como si el embarazo hubiera sido algo que le había pasado sin su participación. Como si fuera una víctima de las circunstancias, en lugar de una adulta de 28 años que había tomado decisiones. Me quedé parada en la entrada de mi propia sala, viendo a estas mujeres celebrar la generosidad de mis padres con mi hogar, mi futuro, mi estabilidad. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado aguantando durante años de ser la hija responsable. La hermana comprensiva, la que siempre cedía. Esa noche, después de que Isabella y sus amigas se fueran dejando mi cocina hecha un desastre. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Si mis padres pensaban que podían regalar mi hogar sin consecuencias, estaban a punto de aprender una lección muy cara. Lo primero que hice fue revisar todos los documentos legales de la propiedad. Como asesora financiera, sabía exactamente dónde buscar y qué significaba cada papel. Mis sospechas se confirmaron, aunque mis padres habían hecho el pago inicial. Yo había estado pagando la hipoteca durante 6 años, según las leyes de Illinois. Yo tenía derechos de patrimonio en esa propiedad, pero había algo más. Algo que mis padres claramente habían olvidado en su prisa por resolver los problemas de Isabella. El departamento estaba registrado a mi nombre desde hacía 3 años. Papá había transferido la escritura como parte de una estrategia fiscal que yo misma había sugerido. Técnicamente, legalmente, indiscutiblemente, ese departamento era mío. Sonreí por primera vez en una semana. A las 8 de la mañana del sábado, llamé a un cerrajero. A las 10.
Tenía cerraduras completamente nuevas en mi departamento. A las 11 había contratado a una empresa de seguridad para instalar cámaras. A las 12 estaba en la oficina de un abogado especialista en derecho inmobiliario. Señorita Rodríguez, me dijo el licenciado González después de revisar mis documentos. Usted es la propietaria legal de esta propiedad. Nadie puede obligarla a permitir que otra persona viva ahí sin su consentimiento. Ni siquiera mi familia. Ni siquiera su familia. De hecho, si alguien entra sin su permiso, eso constituiría allanamiento de morada. Perfecto, mi teléfono había estado sonando toda la mañana. Isabel había intentado entrar al departamento para seguir organizando sus cosas y había descubierto que las llaves que papá le había dado ya no funcionaban. Los mensajes en mi buzón de voz se volvían progresivamente más histéricos. Nati, ¿qué pasó con las cerraduras? ¿Hubo algún problema de seguridad? Natalie, soy papá. Isabel dice que no puede entrar. Llámame inmediatamente. Natalie, ¿qué carajo está pasando? Mis cosas están adentro. Hija, es mamá. No sé por qué estás haciendo esto. Pero necesitamos hablar. No les devolví las llamadas. En lugar de eso, redacté un email cuidadosamente. Legal que envié a los 3 al mismo tiempo. Querida familia, después de revisar la documentación legal de mi propiedad, he decidido que no puedo permitir que Isabella se mude a mi departamento. Como propietaria legal del inmueble, es mi derecho decidir quién puede y no puede vivir ahí. Isabella tiene hasta el domingo a las 6 de la tarde para recoger cualquier pertenencia que haya dejado en mi hogar. Después de esa hora, consideraré cualquier intento de entrada como allanamiento de morada y actuaré en consecuencia. Saludos, Natalie, 5 minutos después de enviar el email. Mi teléfono sonó. Era papá. ¿Cómo te atreves? Fue lo primero que dijo cuando contesté hola. Papá, ¿cómo me atrevo a qué exactamente? A ser tan egoísta, tan cruel con tu propia hermana. Ella está embarazada, Natalie. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Despiadada. Interesante lección de palabras viniendo del hombre que había regalado mi hogar sin consultarme, papá. Soy la propietaria legal de ese departamento. Ustedes no. Tenían derecho a prometérselo a Isabella. Nosotros pagamos el enganche. Yo he pagado $120,000 en hipoteca, mejoras, servicios y mantenimiento durante 6 años. Además, tú transferiste la escritura a mi nombre en 2021. Silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada. Finalmente habló. Con una voz que nunca había escuchado antes, fría, amenazante. Si no permites que Isabella se quede en ese departamento, puedes olvidarte de esta familia para siempre. Las palabras de papá resonaron en mis oídos durante varios segundos antes de que pudiera responder. Perdón, escuchaste perfectamente, su voz se había vuelto glacial, o permites que Isabella se quede en ese departamento, o puedes considerar que ya no tienes familia. Era un ultimátum. Después de 31 años de ser la hija obediente, de ceder siempre ante Isabella, de ser comprensiva con sus errores y sacrificar mis necesidades por las de ella. Mis padres me estaban dando un ultimátum, entiendo, dije con una calma, que me sorprendió incluso a mí. Entonces supongo que ya no tengo familia. Colgué. Los siguientes días fueron un caos de llamadas, mensajes de texto, emails. Isabella lloraba por teléfono, hablando de cómo yo estaba destruyendo a la familia. Mamá me mandaba mensajes largos sobre la responsabilidad hacia mi hermana menor y cómo decepcionada estaba de mi crueldad. Varios tíos y primos me escribieron. Claramente después de haber escuchado una versión muy editada de los eventos, preguntándome cómo podía ser tan insensible con una mujer embarazada. Pero lo que más me dolió fue el mensaje de mi abuela, la única persona de la familia que siempre había sido justa conmigo, mija. No sé qué está pasando, pero tu mamá está muy alterada. Dice que le negaste ayuda a Isabella. Eso no suena como la nieta que yo conozco. Llámame. Esa noche la llamé, preparándome para otra confrontación. Pero la abuela me escuchó. Realmente me escuchó. Déjame ver si entiendo, dijo después, de que le expliqué toda la situación. Tus padres decidieron, sin consultarte, darle tu departamento a Isabella. El departamento que tú has estado pagando durante 6 años. Sí, abuela. Cuando te rehusaste, tu papá te amenazó con cortarte de la familia. Exactamente. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi abuela suspiró profundamente. Mija, he vivido 83 años y he visto muchas cosas, pero nunca había visto a unos padres regalar la casa de una hija para dársela a otra sin consultarla. Eso no está bien. Por primera vez en días, sentí que alguien me entendía. Tu hermana siempre ha sido la consentida, continuó la abuela. Desde pequeña, tu mamá la protegía de todo. ¿Y tu papá? Bueno, Isabella es idéntica a tu mamá cuando era joven. Los hombres a veces confunden a sus hijas con sus esposas y no se dan cuenta.
¿Qué quieres decir, abuela? Que Isabella nunca tuvo que crecer realmente, nunca tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y ahora que está embarazada y divorciada, en lugar de ayudarla a encontrar su propia solución. Tus padres decidieron sacrificarte a ti para arreglar su problema. Esa conversación cambió todo para mí. Me hizo darme cuenta de que esto no era solo sobre un departamento, era sobre un patrón de 31 años donde mis necesidades, mis sentimientos, mis derechos, siempre venían en segundo lugar cuando se trataba de Isabella. El domingo a las 5 de la tarde. Isabella llegó con mamá y 2 amigos para recoger las pocas cosas que había dejado en el departamento. Las esperé en el lobby con la caja de sus pertenencias ya empacada. Natalie, dijo mamá cuando me vio, con esa voz que usaba cuando esperaba que yo cediera en el último minuto. Todavía podemos arreglar esto. No tiene que ser así. Tienes razón. Mamá, no tenía que ser así. Ustedes podrían haberme consultado. Antes de regalar mi hogar. Isabella estaba llorando, una mano en su vientre todavía plano, la otra limpiándose las lágrimas. No puedo creer que me estés haciendo esto, sollozó. Soy tu hermana. Voy a tener un bebé. Eres mi hermana que nunca me consultó antes de aceptar vivir en mi casa, respondí, manteniéndome firme a pesar de que verla llorar me partía el corazón. Vas a tener un bebé, lo cual es exactamente por qué necesitas aprender a resolver tus propios problemas. 6 meses después de esa confrontación en el lobby, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Al principio fue difícil. No voy a mentir. Los primeros días sin hablar con mi familia fueron devastadores. Había creído que cederían, que se darían cuenta de lo injusto de su demanda y me pedirían perdón. No pasó. En lugar de eso, fui oficialmente exiliada. No me invitaron al baby shower de Isabella. No me avisaron cuando nació mi sobrino. Mi nombre desapareció de las conversaciones familiares como si nunca hubiera existido. Pero algo curioso pasó en esos meses de silencio. Comencé a prosperar, sin la presión constante de ser la hija responsable que tenía que compensar por los errores de Isabella. Pude enfocarme completamente en mi carrera. Mi consultorio de planificación financiera creció un 40%, contraté a 2 empleados nuevos. Me mudé a una oficina más grande en el distrito financiero. También, comencé a hacer algo que nunca había podido hacer cuando tenía que estar disponible para cada crisis familiar. Viajar. Fui a Europa durante 3 semanas, algo que había soñado hacer durante años, pero siempre había pospuesto por responsabilidades familiares. Fue durante ese viaje que conocí a Márquez, un arquitecto de Denver que estaba en Barcelona por él, mismo autor culinario que yo. Era inteligente, gracioso y, lo más importante, no tenía drama familiar. Sus padres lo trataban con respeto, consultaban sus opiniones y valoraban su independencia. Es raro, le dije una noche, mientras cenábamos en una terraza con vista a la Sagrada Familia. Mi familia siempre me hizo sentir culpable por no cuidar a mi hermana menor. Pero contigo me doy cuenta de que eso no es normal. Para nada es normal, me respondió. En una familia sana, los padres cuidan a sus hijos, no al revés, y definitivamente no sacrifican a un hijo para resolver los problemas de otro. Regresé a Chicago con una perspectiva completamente nueva sobre lo que constituía una relación familiar saludable. Mientras tanto, las noticias que me llegaban sobre Isabella a través de conocidos mutuos pintaban un cuadro muy diferente al que mis padres habían imaginado. Resultó que darle mi departamento no había resuelto sus problemas, solo los había pospuesto. Se está ahogando en deudas, me contó mi prima Laura durante un café. Al parecer no sabía que vivir en el centro de Chicago era tan caro. Los servicios, el mantenimiento del edificio, el estacionamiento, tus papás le están pagando todo. También, me enteré de que Isabella había tratado de rentar mi oficina como recámara extra para generar ingresos, violando las reglas del condominio. La asociación de propietarios había presentado una queja. Y mis padres habían tenido que contratar un abogado inmobiliario. Hay rumores de que Roberto está peleando la custodia, añadió Laura. Dice que Isabella es inestable financieramente, y que el bebé estaría mejor con él. Todo exactamente como yo había predicho. Isabella nunca había aprendido a manejar responsabilidades reales porque siempre había tenido a mis padres para rescatarla. Darle mi departamento no había cambiado. Eso solo había trasladado el problema. El momento de la verdad llegó hace 2 semanas. Mi teléfono sonó un miércoles por la noche y cuando vi el nombre de papá en la pantalla, casi no contesté. Pero algo me hizo hacerlo. Natalie, su voz sonaba cansada. Derrotada. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. Isabella. Ella no puede mantener el departamento. Las deudas son demasiado altas. Y Roberto ganó custodia parcial del bebé. Dice que ella no puede proveer un ambiente estable. Esperé. No dije nada.
Queremos saber si tú estarías dispuesta a comprar el departamento. Te lo vendemos al precio que consideres justo. Ahí estaba. Después de meses de tratarme como si fuera la villana de la historia, querían que los rescatara de las consecuencias de sus propias decisiones. Papá, dije calmadamente. Ese departamento ya es mío. Nunca dejó de serlo legalmente, pero Isabella ha estado viviendo ahí. Isabella ha estado viviendo ilegalmente en mi propiedad. Podría haberla desalojado en cualquier momento durante estos 6 meses. Un silencio largo. Cuando papá habló de nuevo. Su voz era casi un susurro. ¿Qué quieres que hagamos? Era la primera vez en mi vida que mi padre me preguntaba qué quería yo. Quiero que Isabella se mude antes del viernes. Quiero una disculpa formal de los tres. Y quiero que entiendan que las decisiones sobre mi vida me corresponden a mí. 3 días después, Isabella había empacado sus cosas y se había mudado de regreso a casa de mis padres. Recibí emails de los tres disculpándose. Aunque podía notar que las palabras les costaban trabajo una noche, mientras Márquez y yo cenábamos. En mi departamento, sí, él se mudó a Chicago el mes pasado. Me di cuenta de algo, había pasado 6 meses siendo oficialmente la oveja negra de la familia. Y habían sido los mejores 6 meses de mi vida. A veces establecer límites significa que las personas que no respetan esos límites se alejan de tu vida. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas para florecer. Mi familia aprendió que regalar la casa de una hija sin consultarla no era solo cruel. Era caro. Y yo aprendí que merezco ser tratada con respeto, incluso por las personas que me trajeron al mundo.